Universidad Nacional de Colombia. Les extendemos un cordial saludo de bienvenida a esta iniciativa académica del programa Salud UNAL Contigo, que busca llevar y compartir los conocimientos que construimos como universidad a toda la comunidad y básicamente poder también aportarles y resolver dudas que tengan con una perspectiva interdisciplinaria como tal. Me permito presentarme, yo voy a ser la moderadora de la sesión de hoy. Mi nombre es Beatriz Mena Bejarano, profesora de la Universidad Nacional adscrita a la Facultad de Medicina y al Departamento de Movimiento Corporal Humano. Y hoy contamos con el honor de, nos acompaña nuestro egresado Bernardo Castiblanco. Bernardo es psicólogo con formación en los campos social y de la salud. Tiene estudios de maestría en salud pública y experiencia en docencia universitaria e investigación y en psicología de la salud. Ha trabajado todo el tema de construcción, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, elaboración de diagnósticos locales y metodologías para el desarrollo de análisis de situación de salud, desarrollo de programas de intervención y atención para el área de bienestar universitario para diferentes poblaciones en el contexto sanitario, y también ha trabajado con comunidades en psicología social de la salud. Bernardo nos acompañó hace más o menos unas 2 o 3 semanas. Bernardo nos habló todo el tema de primeros auxilios psicológicos. Fue una conferencia excelente que nos dio muchos elementos para la toma de decisiones y el apoyo, porque en estos tiempos de pandemia, pues el solo hecho de tener que estar aislados y encerrados, solo interactuando prácticamente con nuestro grupo familiar, hemos perdido contacto con familiares, con personas cercanas y amigos, pues todo esto genera estrés. Este tema a mí me parece súper importante y él hoy nos va a hablar de estrategias de afrontamiento en tiempos de pandemia. Entonces, antes de darle la palabra a Bernardo, quiero pedirles el favor que pedimos siempre para que tengamos una charla en la que tengamos una buena comunicación y una buena conectividad, que por favor todos vamos a cerrar, excepto Bernardo, las cámaras y los micrófonos. Bienvenidos a esta charla y esperamos que sea de mucho valor e interés para ustedes. Bernardo, bienvenido. Bueno, entonces buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. La profe me invitó a que los acompañara en este ciclo de conferencias con primeros auxilios psicológicos. Inicialmente hicimos una conferencia, digamos que me parece que fue bien interesante porque brinda con unas herramientas, digamos que prácticas para hacerle frente a situaciones de crisis psicológicas a las que potencialmente nos enfrentamos. Y luego de eso, pues me invitó a hablarles un poco acerca de estrategias de afrontamiento, y pues es más o menos como pues, lo que les quiero contar hoy en esta horita de tiempo que tenemos. Entonces, pues mi nombre es Bernardo Castiblanco Torres, yo soy psicólogo, soy egresado de la Universidad Nacional, tengo una maestría en salud pública también de la Universidad Nacional, y pues como les contó la profe, yo he trabajado casi toda mi vida en docencia y en el sector de la salud. Desde diferentes perspectivas, algunas más comunitarias, más centradas en el desarrollo de políticas públicas e intervención comunitaria, y otras más desde adentro del hospital, desde lo institucional, más relacionadas con la intervención de ciertos tipos de problemáticas particulares, el cáncer, la muerte, el abuso, bueno, la violencia, digamos que algunos temas que están muy relacionados con lo tocante a lo que hacemos nosotros como psicólogos en el marco de la disciplina. Y cuando la profe me contó acerca de, pues digamos que este tema, pues me estaba preguntando mucho por cómo hacer un abordaje que fuera lo suficientemente ilustrativo y práctico pues para saber qué hacer, ¿sí? Como qué puede hacer, qué herramientas uno podría tener para enfrentarse a todo lo que se ha venido con la pandemia durante estos últimos meses. No es un asunto sencillo porque digamos que en la disciplina psicológica hay unas premisas fundamentales o unas premisas que yo pues le aprendí a mis profesores y he aprendido a partir de la experiencia, y una de ellas es como evitar dar consejos, ¿sí? O evitar establecer como tips o pistas para qué es lo que uno podría hacer
pues porque digamos que el ser humano es tan complejo y está tan multideterminado, ¿sí? Digamos que hay tantas cosas que intervienen en el comportamiento de las personas que resulta difícil establecer unas generalizaciones que orienten un modo de actuar, ¿sí? Suelen resultar arbitrarias y digamos que no es tarea de la psicología como esgrimir ese tipo de argumentaciones. Entonces, pensando en eso, yo traté como de establecer como unas explicaciones más o menos generales y plantear como algunos elementos como de horizonte de sentido, podría decirlo, lo viendo en la política pública, como de horizonte que le permiten a uno entender más o menos hacia dónde va el tema del afrontamiento y qué podría hacer uno para afrontar una situación. Pero pues quería decirles al comienzo que lo digo al comienzo, ahora lo voy a decir al final, que siempre es recomendable no dejarse guiar por ti. No hay soluciones mágicas para afrontar situaciones que nos generen estrés o ansiedad, así como tampoco hay secretos o rutas rápidas para resolver los problemas a los que uno se enfrenta en la vida. Por lo general, pues uno lo que tiene que hacer es pues tomar el toro por los cuernos, enfrentarlos, buscar ayuda, contar con alguien y tratar de poner pues como lo mejor que tiene de uno para tratar de salir adelante. Nunca sale uno adelante en los problemas solo, siempre hay otras personas con las que puede contar, entonces ahí van a ser algunos elementos con los que vamos a encontrarnos en esta presentación. Bueno, entonces me voy a pasar a la presentación. ¿Dónde la tengo? Aquí está. La voy a poner a proyectar. Permítanme un segundo. Aquí está la presentación. Creo que aquí ya por favor, alguien puede poner audio un momento y decirme si se ve, porque en este momento no los estoy viendo. Se está viendo, Bernardo, se está viendo. Vale, listo. Entonces, por aquí hay una presentación de diapositivas, creo que es esta. Listo, ya me están viendo ahí, ¿cierto? Bien. No los puedo ver ahora yo. Se ve perfecto. Está la presentación, pero pues ahí si tienen alguna duda, por favor, le pido a la profe Betty que me diga, que me detenga un momento y ahí vamos avanzando. Listo, entonces, bueno, afrontamiento en tiempos de pandemia es como el objetivo de esta presentación. Digamos que había también inicialmente como yo estaba como revisando acerca de la noción de resiliencia y la de afrontamiento, pues porque la resiliencia se ha vuelto como un tema últimamente que suena como en muchos campos de conocimiento y que se ha vuelto como muy famoso. Desafortunadamente famoso me parece a mí porque a veces es como muy mal interpretado. Me decidí hablarles de afrontamiento porque considero que este reúne mejor la idea de estrategias específicas para responder. La resiliencia tiene que ver más como con una capacidad interactiva de responder que depende de algunos elementos individuales, ¿sí? Es como si yo tuviera como equipado desde mi nacimiento como algunas herramientas para hacerle frente a las situaciones, como para adaptarme mejor, lo que me hace más resistente, y también de unas condiciones ambientales específicas en donde pues se desarrolla. Pienso que el afrontamiento se ajusta más a lo que, pues digamos que a lo que les quiero contar, porque tiene como otros componentes que me permiten ver como algunas estrategias que son susceptibles de ser aprendidas. Y pues a veces uno no cuenta con los recursos y lo que tiene que hacer es aprender y actuar. Vamos que eso es como una de las expectativas que yo tengo con lo que les voy a contar, que sepan cómo uno puede hacerse algunas herramientas para enfrentar, pues digamos que la situación. Bueno, entonces, digamos que en primer lugar, el COVID y sus efectos, digamos que ya sabemos que es el COVID, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa de rápida propagación, por lo cual su carácter pandémico, porque está teniendo una propagación, digamos que a nivel mundial muy alto, ¿sí? Y los efectos que tiene la enfermedad pueden ser disparadores de altos niveles de ansiedad y estrés en la población, no solamente por el hecho de percibir el riesgo de adquirir la enfermedad, sino también por las consecuencias sociales que se derivan de la situación, ¿sí? De acuerdo al rol que tenemos y a las condiciones de vida de un individuo, de un grupo, ¿sí? Me parece importante hacer énfasis en este aspecto porque el problema del COVID en nuestra sociedad no es solo un problema
digamos que epidemiológico, o un problema de salud, es un problema social porque tiene muchas, genera afectaciones en muchas esferas de la vida de la persona. Piense usted, por ejemplo, que es jefe de hogar o es jefa de hogar y producto del COVID ya no puede trabajar. Entonces, como no puede trabajar, usted empieza a sentir estrés, a sentir ansiedad, porque no tiene el sustento para sostener a su familia y usted es el jefe de hogar, entonces tiene que dar cuenta de eso. Entonces, no es solo la enfermedad por la enfermedad, sino por las implicaciones que tiene en el ámbito de nuestras relaciones sociales. En algunos territorios se siente más, en otros se siente menos. Es probable que en algunos lugares de la periferia del país se sienta menos, aunque la propagación sea más alta. En Bogotá yo creo que se siente mucho, ¿sí? Más en estos últimos días, ¿no? Pero en general en todos los casos puede ser disparador de un gran nivel de estrés y de ansiedad. Las personas cuando, digamos que durante este periodo de pandemia he escuchado mucho personas que experimentan una amplia gama de sentimientos, ¿no? Y de emociones que son producto de algo que se ha denominado el distanciamiento social, ¿no? Que es por ejemplo las sensaciones de soledad, la tristeza, la ira o el miedo, y ese tipo de sentimientos y emociones pueden exacerbar las respuestas de estrés y de ansiedad de las personas, ¿no? Son normales, sí, es normal que tengamos esas sensaciones. Digamos que es importante como darse un contexto muy específico de que esto puede pasar, que no es anormal que pase, y también las implicaciones que tienen pues, para, como generadoras del estrés y de la ansiedad. Ahora, pasa algo muy curioso y es que uno tiene que tener claro que las medidas que se están desarrollando y que se relacionan con el aislamiento, eh, aunque no siempre parezcan, tienen un sentido en términos de la salud pública de la población para reducir el impacto general de la enfermedad. Eh, Probablemente uno no esté muy de acuerdo con muchas de las medidas que ha tomado, por lo menos la presidencia de la República, ¿sí? Piensen en las medidas del IVA, por ejemplo, el día sin IVA, ¿no? Pero hay otras medidas que están centradas como en el distanciamiento y en el aislamiento, que mal o bien, digamos que están pensadas para impactar sobre la propagación de la enfermedad en la población. A veces uno piensa que las medidas que se toman son descabelladas o que no tienen sentido. He escuchado a muchas personas y he hablado con muchas personas que tienen una posición particular frente a ciertas decisiones que ha tomado la presidencia o la alcaldía frente a las medidas de cuarentena, pues porque piensan que son en general descabelladas porque afectan la economía y el desarrollo de la población. Sin embargo, no son medidas que estén, digamos que tan tomadas en el aire, no todas, ¿m? Algunas probablemente, digamos que no sean tan adecuadas, pero la mayoría están centradas en reducir el impacto general de la enfermedad en la población, y es algo que hay que entender porque digamos que no son, le permite a uno tener la claridad que no son medidas para hacer un daño específico o con un interés particular, y alrededor de esto rondan muchas noticias o mucha información falsa que puede generar, digamos que ese tipo de confusiones. Por ejemplo, seguramente, bueno, no sé, pueden haber algún caso, ¿sí? O algunos casos en donde se estén ingresando a las personas con cualquier diagnóstico por COVID, digamos, ¿sí? Ese puede ser un supuesto y usted lo escucha en las redes. Pero en general la respuesta amplia del sistema de salud, la respuesta general de los tomadores de decisiones le apuntan a generar una mitigación de la enfermedad, ¿sí? Como afectar la propagación para que ella disminuya y desaparezca, ¿sí? Y pues es importante también tener claro que es como la finalidad, ¿no? Ahora, hay unos factores que pueden incrementar la respuesta de estrés y ansiedad. Ahora en un momento vamos a hablar de los conceptos como específicos para tenerlos claros. Mm, Esos factores uno los podría resumir en algunos externos relacionados con el ambiente o con, con las personas o los contextos en donde me relaciono, y algunos internos que son más característicos de cada uno de nosotros como individuos. Entonces, dentro de los externos, algunos factores que pueden incrementar la respuesta de estrés o ansiedad están la preocupación por la salud propia o la de los familiares, la situación financiera o el acceso a los servicios de salud que se han visto pues afectadas casi que en todos los niveles de la población,
Algunas dificultades con la atención médica o psicológica, por ejemplo, la presencia de barreras específicas para recibir atención médica cuando uno la requiere. Piensen, por ejemplo, personas mayores que son pacientes de cuidado crónico que necesitan una atención constante y que no pueden acceder a ella porque los servicios de salud están saturados o no responden efectivamente o simplemente están cancelando las atenciones, pues digamos que dándole prioridad a los casos de COVID o evitando la propagación de la enfermedad. El incremento del consumo de alcohol o cigarrillo, que ha sido un comportamiento particular en la sociedad bogotana. Se ha visto un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas, más como en el contexto del hogar, y la ausencia de redes de apoyo. No contar con nadie es muy diferente si, por ejemplo, yo estoy en mi casa con mi familia y tengo a mis papás cerca, a si, por ejemplo, yo soy una persona soltera que vive sola y que tiene su único escenario de interacción social en mi contexto laboral y no vuelvo al trabajo. ¿Sí? Entonces, esos factores externos pueden hacer mayor la respuesta de estrés o de ansiedad. Y con relación a los factores internos está la enfermedad mental o la enfermedad física, y vivir con una enfermedad mental o vivir con una enfermedad física o vivir con una enfermedad crónica tiene unos impactos particulares con relación a la respuesta de estrés y ansiedad, no solo porque porque requieren un tratamiento más o menos constante, sino porque algunas características de ciertas enfermedades, puede ser, por ejemplo, trastornos de pánico, depresión, fobias generalizadas, trastornos obsesivos, esquizofrenia o algunas otras condiciones mentales, pueden tener unos efectos potenciadores de las respuestas naturales de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, usted se puede encontrar con una persona que que viva con su cuidador, que tenga un problema de salud mental, por ejemplo, una demencia, y que quiera salir, ¿sí? Y que ante la negativa de salir despliegue una respuesta de estrés o de ansiedad pues muy negativa. Entonces ese factor interno puede ser ocasionador o puede aumentar el estrés o la ansiedad. Tener un rol o una responsabilidad asumida también es un elemento muy importante a tener en cuenta. Ser padre de familia, ser jefe de hogar, ser el encargado del sostenimiento económico de la familia, ser el cuidador principal, tener responsabilidades académicas o laborales, ese tipo de roles que uno pues que ha asumido, que hacen parte de su desarrollo normal como ser humano, pueden hacer que uno experimente una respuesta de estrés o ansiedad diferente a otros roles, ¿sí? El ejemplo que les decía, una persona que trabaja y que ya no puede trabajar o que ha visto disminuidos sus ingresos económicos, pues va a verse más afectado por la pandemia que una persona que no tenga ese rol o que no lo haya asumido. No quiere decir que las otras personas no se estresen, simplemente es que el rol tiene un efecto particular en la forma en que yo interpreto los problemas y los asumo. No tener recursos para afrontar, sino tener como estrategias, no saber cómo hacerle frente a situaciones que son desconocidas y novedosas. Algo característico de la pandemia es que nos estamos enfrentando a situaciones pues que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, trabajar desde la virtualidad para muchos ha sido algo muy novedoso, ¿no? Pero piensen si, por ejemplo, usted ha trabajado toda su vida sin un computador y no lo sabe manejar o no está familiarizado con este tipo de entornos, usted no tiene los recursos para hacerle frente a la situación, y no es solo un tema de habilidades, también tiene que ver con unas formas particulares de enfrentar los problemas, ¿sí? Las personas tienen formas particulares de enfrentar los problemas. Por ejemplo, también desconocer las capacidades de respuesta. No, a veces el asunto no es que uno no tenga las habilidades, sino que piensa que no las tiene, percibe que no son efectivas o que son negativas y no las utiliza. También es un elemento que hay que tener en cuenta, los factores internos que pueden disparar el estrés o la ansiedad. La edad, se ha visto, la literatura reporta que los grupos jóvenes o de personas mayores tienen una forma particular de experimentar y de expresar el estrés y la ansiedad, ¿sí? Con diferentes manifestaciones, pero uno podría considerar que son grupos que tienen como una respuesta un poco más elevada.
o pertenecer a un grupo víctima de discriminación, pertenecer al sector LGBTI, pertenecer a las víctimas del conflicto armado, a una etnia particular del país, porque digamos que se relaciona con un factor externo, que es la dificultad para acceder a respuestas, pero también tiene que ver con el reconocimiento, ¿sí? Con pertenecer a ese grupo que tiene unas implicaciones en la interacción social pues complicadas. A veces yo he escuchado a muchas personas que dicen que se han creado políticas específicas para estas poblaciones, así que lo tienen todo, pero pues es todo lo contrario. Los grupos víctimas del conflicto armado, por ejemplo, en nuestro país, piensen los líderes sociales o las personas del sector, tienen, pues la ven muy difícil para acceder a servicios sociales o para tener una respuesta efectiva por parte de la sociedad, más aún en el periodo de la pandemia, y eso puede obviamente exacerbar la respuesta de estrés o de ansiedad. Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Todos nos exponemos a situaciones que nos generan estrés o ansiedad en la vida. O sea, todos en algún momento de la vida hemos sentido estrés o hemos sentido ansiedad, ¿sí? Pero no todos lo enfrentamos de la misma manera. Todos tenemos diferentes formas de hacerle frente. Afrontar situaciones que generen estrés o que generen ansiedad en este periodo de pandemia depende de una interacción entre tres elementos. Si algunos de ustedes estuvieron en la presentación pasada, yo hablaba de las crisis, y las crisis se configuran basadas en tres aspectos que interactúan todo el tiempo. Los recursos que tengo como individuo, las redes con las que cuento y el contexto en el que me encuentro, ¿sí? Entonces, afrontar es el resultado de esa combinación de elementos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces se piensa que la respuesta ante el estrés, la respuesta de afrontamiento, de la que vamos a hablar más adelante, es una cosa autogenerada o es una cosa que solo depende del individuo, y eso no es del todo cierto. Uno puede tener todos los recursos para afrontar todas las habilidades para hacerle frente a la situación, pero si no tiene redes o está en un contexto muy aversivo o que imposibilita una respuesta, pues, probablemente no va a poder responder. O todo lo contrario, uno puede, por ejemplo, estar en un contexto muy empobrecido, ¿sí? No tener ningún recurso, ninguna herramienta para hacerle frente a la situación, pero tener una buena red de apoyo y lo ayuda a hacerle frente a la situación, ¿sí? Entonces no es un asunto tan de quién soy como individuo, sino más bien de quién soy, con quién estoy y en qué contexto me desenvuelvo, lo que determina cómo le hago frente a la situación. Es clave entender eso, porque a veces las personas piensan que depende de ellas solas nada más, y eso impide que movilicen respuestas o estrategias efectivas para buscar ayuda, y buscar ayuda es una estrategia de afrontamiento necesaria. Ahora, tener estrés o sentirse ansioso no es malo, ¿sí? Todos sentimos estrés, todos nos sentimos ansiosos en nuestra vida, es natural, ¿sí? Cuando nos exponemos a cambios particulares, piensen un estudiante que entra en una época de exámenes, una persona que siente que pierde a su pareja, un profesor que va a dictar una presentación. Por ejemplo, esta situación para mí es generadora de ansiedad, porque yo, digamos que no estoy familiarizado a hacer una presentación con personas que, pues, que más o menos no conozco. Yo sé que hay algunas personas que son o mis estudiantes o compañeros de que están viendo la presentación, pero pueden haber muchas personas que yo no conozca. Es un tema que, pues, que he venido trabajando, pero que no es lo que en mi línea de trabajo actual. Eso puede generar ansiedad, y eso es natural, hace parte de nuestra vida. Afrontar de forma inadecuada también es normal, ¿sí? Que es también como un mito que a veces se establece, y es que hay formas buenas y malas de afrontar, ¿no? Todos desplegamos algún tipo de estrategia, ¿sí? Y eso es normal, pero el asunto es que afrontar inadecuadamente es problemático, tiene efectos negativos para la vida. Ahí es donde está como el asunto de lo negativo, ¿sí? Pero a veces podemos tomar malas decisiones, podemos entrar en crisis, podemos no saber qué hacer, ¿sí? Podemos inmovilizarnos, que es una respuesta de afrontamiento, ¿sí? Podemos evitar la situación, podemos recurrir, por ejemplo, al consumo de alcohol o al consumo de drogas, y eso puede pasar, ¿sí? El asunto es que tiene consecuencias, ¿sí? Debería uno orientarse a respuestas un poco
eh, más positivas o más efectivas, o que le ayuden a resolver el problema de forma más efectiva en la vida. Pero también es importante, digamos, que hacer énfasis en eso. No hay formas malas o buenas de afrontar, hay solo formas de afrontar, ¿sí? Y hay implicaciones en las formas de afrontar. ¿Listo? Bien, algunos conceptos básicos que yo creo que es necesario como tener presentes. El primero de ellos es el estrés. El estrés es un resultado de una interacción particular entre el individuo y el entorno, que es evaluado como exigente o como que supera los recursos de la persona y pone en riesgo mi bienestar. ¿Sí? Vale la pena decir en este momento que los principales teóricos que hablan del modelo del estrés y de la estrategia de afrontamiento son Lazarus y Folkman, que más o menos desde 1970 le estuvieron camellando, digamos que al tema de entender cómo la base cognitiva es determinante para generar cambios en el comportamiento, cómo la forma que pensamos tiene un impacto particular sobre la forma en que le hacemos frente a los problemas. Entonces el estrés es la interacción entre como mis recursos y el medio o la situación a la que me enfrento, y en esa interacción la evaluación que yo hago como de que es exigente o que supera los recursos que tengo y puede afectar mi bienestar. Entonces, cuando yo estoy estresado es cuando siento que la situación me puede superar de alguna manera. Puede que no me supere, puede que el estrés en ocasiones sea un excelente motivador para que yo le haga frente a la situación, pero la valoración inicial es la que genera estrés. Es esa sensación que tenemos como de agobio, ¿sí? O de pesadez o de presión, ¿sí? Que puede ser resultado pues de esa evaluación que hace el individuo. Y por otro lado está la ansiedad, que es un estado de agitación e inquietud que es desagradable, que percibimos como desagradable y que se caracteriza por la anticipación del peligro y la sensación de catástrofe o de peligro inminente. Es decir, es la combinación entre una serie de síntomas cognitivos, pensamientos y fisiológicos, sensaciones, ¿sí? Entonces yo me siento inquieto, agitado, porque pienso que algo malo va a pasar y no puedo ubicarlo perfectamente donde está, ¿sí? Por allá en la universidad, cuando estaba estudiando algo de estos temas, hacían una buena diferenciación entre ansiedad y fobia y está relacionada con el objeto, ¿no? La fobia está centrada en un elemento particular, la ansiedad es como un miedo generalizado, ¿sí? Es como esa sensación de que algo malo va a pasar. ¿Listo? Hay niveles de ansiedad, hay niveles de estrés. Uno puede constantemente sentir estrés, por ejemplo, en el trabajo o en el estudio puede sentir estrés, pero hay niveles muy altos de estrés que pueden afectar el comportamiento del individuo. Incluso hay algunos estudios que establecen relaciones entre estrés y enfermedad, y hay niveles de ansiedad que son normales. Cuando conoces a alguien nuevo que te interesa, es un nivel de ansiedad aceptable, si es inquietud, y hay niveles patológicos de ansiedad, como por ejemplo los propios de un trastorno, el trastorno de pánico. Entonces tienes un episodio de ansiedad muy elevado, empiezas a sentirte ahogado, tu respiración se acelera, palpitaciones, te duele la cabeza, sientes que te vas a desmayar o que te vas a morir. Es un episodio de pánico, digamos que de libro, propiamente dicho. Ahora, el afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento? Pues entonces son todos los esfuerzos, tanto cognitivos de pensamiento como conductuales de comportamiento, que cambian constantemente y que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos. ¿Por qué digo externas o internas? Porque digamos que las estrategias de afrontamiento o esos esfuerzos que yo desarrollo le están apuntando a modificar, a transformar o a hacer algo frente a algunas condiciones internas, como yo me siento, lo que yo pienso, mis valoraciones, o externas, cosas que están pasando afuera y que puedo solucionar. ¿Listo? Ahora, como el afrontamiento tiene que ver mucho con condiciones externas o internas, Lazarus y Folkman plantean dos tipos de estrategias, dos grandes tipos de estrategias para afrontar diversas situaciones. Eso ha tenido varias revisiones desde los planteamientos iniciales. Ahorita se plantean como tres, pero digamos que esta agrupación es práctica para lo que vamos a hablar. Uno de estos tipos de afrontamiento es el afrontamiento centrado en los problemas, y el otro es el tipo de afrontamiento centrado en las emociones, ¿sí? Ambos sirven para cosas diferentes.
El afrontamiento centrado en los problemas sirve para cuando podemos resolver el problema, cuando hay algo que podamos hacer, o cuando podemos hacer algo pero debemos esperar. Y el afrontamiento centrado en la emoción está más dirigido a situaciones en donde no podemos hacer nada, ¿sí? En donde, aunque tengamos los recursos, las condiciones no están dadas para generar un cambio en el ambiente o un cambio interno. Bueno, entonces hablemos primero del afrontamiento centrado en el problema. Entonces, el afrontamiento centrado en el problema es externo, es de tipo externo, está dirigido al manejo de las demandas internas o ambientales. Fíjense que es de tipo externo porque está referido a una situación o un problema que yo puedo evaluar, ¿sí? Y frente al que puedo generar un cambio. Está dirigido a manejar unas demandas internas, ¿sí? Algo interno, pero también unas demandas ambientales que me están amenazando y que generan como una descompensación entre esa relación que yo tengo habitual con el entorno, ¿sí? La pandemia es un excelente ejemplo de una situación externa que es amenazante y que hace que mis demandas internas, ¿sí? O mis condiciones internas de valoración tengan una modificación particular, ¿sí? Que generen una amenaza. Entonces, cuando hablamos del afrontamiento centrado en el problema, estamos hablando de un afrontamiento que implica tener un objetivo claro y una creación de alternativas de respuesta. Entonces, el afrontamiento frente a los problemas o el afrontamiento centrado en los problemas busca resolver de forma efectiva la situación que está generando ese desequilibrio. ¿Listo? Entonces, yo les decía hace un momento que en la actualidad se hablaban de 3 tipos de afrontamiento. El afrontamiento centrado en el problema se divide en 2, ¿sí? Uno puede ser activo, que es el de actuar ya, ¿sí? Evaluar la situación, resolver el problema. Y el otro es el demorado o evitativo, que es la otra categoría de la que se habla en la actualidad. Está muy relacionado con esperar la oportunidad, ¿sí? O la combinación entre algunos aspectos del problema y de la emoción que orientan la respuesta del individuo a evitar la situación negativa. ¿Listo? Entonces, afrontamiento centrado en el problema para resolver los problemas, ¿sí? Para actuar inmediatamente o para actuar en algún momento del tiempo de acuerdo a las oportunidades que se presenten. Y el afrontamiento centrado en la emoción es de carácter más interno, ¿sí? Y a lo que le apunta es a recuperar la regulación emocional ante el evento. Entonces, es lo que hace uno cuando uno no puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, ahí aparece cuando se identifica que no es posible realizar algo para hacer frente a la situación. Es lo que yo hago cuando no puedo hacer algo de forma efectiva para generar un cambio. Parece contradictorio, pero digamos que en esencia tiene una finalidad y es que permite hacer recuperar el control de la situación ante una situación que genera un alto nivel de incertidumbre. Me enfermé de COVID, ¿sí? Resulta que tenía que seguir trabajando, me expuse y me enfermé y ahora estoy en mi casa, todavía no me he ido al hospital, estoy en mi casa y estoy pasando mis 15 días del periodo de incubación de la enfermedad y de desarrollo. Y durante ese tiempo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada para quitarme la enfermedad porque no hay vacuna, ¿sí? O sea, no puedo generar un afrontamiento efectivo centrado en el problema. Ni siquiera lo puedo posponer, ¿sí? Simplemente tengo que esperar. Pero el simple hecho de esperar puede exacerbar una serie de respuestas emocionales, ¿sí? Me puede poner muy ansioso, me puede deprimir, me puede poner agresivo, ¿sí? Puede hacer que yo no supere, que yo no responda adecuadamente con mi familia, conmigo mismo, que me descuide, y eso puede tener un efecto particular sobre el mismo desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, el afrontamiento centrado en la emoción busca recuperar ese equilibrio emocional ante el evento. Como no puedo hacer nada, ¿no? Lo que busca es como tomar el control de la situación en términos de mis emociones, ¿sí? Y generar un escenario que me permita seguir adelante hasta que la situación tenga un cambio, que puede ser por condiciones externas o por otros elementos que juegan o por el curso natural de los sucesos, por ejemplo, con la enfermedad. 15 días después ya estoy recuperado, no tengo ningún problema, bueno, si no me he agravado, y ya puedo seguir adelante con mi vida, ¿sí? Si no se tiene un buen afrontamiento centrado en la emoción, es probable que la respuesta emocional exacerbada
tenga efectos negativos sobre la vida del individuo, ¿sí? No solo sobre su salud. A veces uno pensaría, como parado en la psiconeuroinmunología, que hay un efecto particular sobre la forma de defenderse del cuerpo, pero no es solo eso, sino que una respuesta desregulada emocionalmente, ¿sí? O una respuesta emocionalmente inadecuada puede tener efectos en otras esferas de la vida. Usted puede tener conflictos con su pareja o puede tener conflictos con su familia, y es una cosa que se ha visto, eh, digamos que con mucha frecuencia, ahorita con el periodo de pandemia. Entonces las personas tienen, viven con sus familias, pero están trabajando todo el tiempo y perdieron su trabajo y están en la casa, y ya la situación es muy difícil, no se puede manejar, pero no se puede manejar, pero entonces en vez de pensarse alternativas efectivas de respuesta o tratar de buscar una adecuación emocional, lo que hacen es tener problemas en la casa, ¿sí? Entonces estamos encerrados, no podemos salir, convivimos con nuestra pareja todos los días y pues estamos en mal plan todo el tiempo, y eso obviamente tiene un grado de afectación que suma a la afectación inicial. ¿Listo? Entonces el afrontamiento centrado en la emoción es importante, pues porque nos equilibra de alguna manera ante esas situaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar? Eh, digamos que hay unos aspectos comunes a las formas de afrontar, ¿sí? Entonces, las personas que despliegan estrategias de afrontamiento hacen estas cosas, pero como les decía al comienzo, no es que haya eh, un manual o unas reglas generales para afrontar las situaciones, ¿sí? Por lo general, las personas que despliegan estrategias de afrontamiento valoran la situación, hacen una evaluación del significado del suceso, les dicen cuáles son las implicaciones de esto que está pasando para mi vida, ¿sí? Confrontan el problema con la realidad, hacen un contraste o una valoración entre lo que uno percibe como el problema y lo que en realidad está pasando, evalúan si es una cosa, por ejemplo, que les pasa solo a ellos o afecta a otras personas, identifican las posibles consecuencias de ese problema y regulan sus aspectos emocionales, y digamos que buscan el equilibrio. Está digamos que basado en unos estudios de Seinder y Endler desde como desde el 70. Ellos trabajan en el tema, pero en el 96 hicieron como un modelado, hicieron una construcción particular de las formas de afrontar y algunas estrategias que se utilizan. Ahora, el afrontamiento no solo se da desde el individuo, sino también se da con la familia. Y hay algunos aspectos comunes a las formas de afrontar en familia. Entonces, por ejemplo, en familia se puede desplegar una respuesta de reestructuración, que es redefinir el evento estresante para hacerlo más manejable, como es un problema que afecta a una persona, no tengo trabajo, ¿sí? Perdí mi empleo por el COVID, no pude volver a mi sitio de trabajo, o se acabó el trabajo porque cerraron el trabajo. Entonces, redefinir el evento estresante consiste en entre todos evaluamos posibles soluciones, otras alternativas laborales que puedan aparecer, o otras actividades, o nos redistribuimos las cargas de una forma efectiva, ¿no? También está la evaluación pasiva, que es aceptar asuntos problemáticos minimizando la reactividad, ¿no? Entonces también es reconocer un poco que hay problemas a los que no les podemos, digamos que cambiar el tinte, una enfermedad grave, ¿sí? Pues ya está ahí, lo que tenemos que hacer es estar acá todos juntos para hacerle frente a la situación. La obtención de apoyo social, orientarse como familia a buscar una respuesta o una búsqueda activa de soluciones. Movilización familiar, esta es muy importante y se utiliza con muy poca frecuencia, y es buscar recursos de forma colectiva en la comunidad y aceptar la ayuda. A uno le parece que no es tan frecuente, pero es muy frecuente que las personas no quieran recibir ayuda, ¿sí? Tienen su problema o tienen un problema que están viviendo con la familia y son muy renuentes a buscar, por ejemplo, ayuda psicológica, ayuda económica, ayuda social, ayuda con el resto de la familia, porque digamos que nuestra sociedad está como muy enseñada a, no sé si ustedes han escuchado el dicho, como la ropa sucia se lava en casa, como a tener los problemas muy para el núcleo familiar. Pero buscar ayuda y aceptarla es una estrategia de afrontamiento familiar muy efectiva.
Y la búsqueda de apoyo espiritual, digamos que casi siempre que uno trabaja como en psicología de la salud o de pronto en intervenciones clínicas en psicología, está la cuestión del apoyo espiritual, porque probablemente no todos, pero existimos algunos profesionales de psicología que no, digamos que no somos como tan partidarios del apoyo espiritual o de las creencias. Sin embargo, siempre hay como una, digamos que una cosa que uno tiene que entender, y es que el apoyo espiritual, usted puede creer o no, ¿sí? Pero el apoyo espiritual funciona en términos de la valoración que hace el individuo o la familia con relación a la situación que están viviendo, ¿sí? Entonces, digamos que no sería adecuado que, por ejemplo, usted, un psicólogo le dijera, no, eso no rece, no pierda el tiempo con eso si usted es una persona muy creyente. ¿Sí? Pues porque lo que está haciendo es mitigarle un recurso que efectivamente le puede ayudar a repensar la situación, ¿no? Entonces, buscar apoyo espiritual puede ser muy efectivo si usted cree, ¿sí? Hay personas que orando o viendo las misas virtuales o simplemente teniendo espacios de silencio y de reflexión pues, con Dios o en lo que crean, pueden resolver mejor sus problemas. Así que son estrategias que son útiles y hay que tenerlas en cuenta. Bien, ahora, con relación al afrontamiento centrado en el problema, digamos que hay muchas estrategias que la psicología desarrolla, hay muchas técnicas, por ejemplo, la técnica de sensibilización sistemática, algunas técnicas relacionadas con la terapia racional emotiva, que son terapias, tipos de terapias particulares, la inoculación del estrés, la inoculación frente a las emociones. Digamos que hay una gama de técnicas que el profesional de psicología puede entrenar, ¿sí? En el contexto de la psicoterapia, que ayudan mucho a que afrontemos situaciones que consideramos que nos han superado y que no hemos, frente a las que no hemos podido hacer nada efectivo, ¿sí? En esos casos yo siempre digo, es muy recomendable pues consultar al psicólogo. Ahora digamos que hay una barrera menos, pues porque ahora hay más disponibles escenarios de telepsicología con mejores condiciones de adaptación y mejores condiciones para, digamos que para el manejo de la confidencialidad, con algunos criterios éticos para su desarrollo. Hay habilitación para telepsicología. Digamos que en esos casos uno debería buscar la ayuda, pero hay otros casos en donde uno, digamos que siente que no es necesario acudir al psicólogo en ese momento y siente que tiene herramientas o que puede hacerle frente al problema. Dentro de todas esas técnicas, Zurita y Goldberg en el 71 plantearon como una estructura general para hacerle frente a los problemas, ¿sí? Para solucionar los problemas. Es muy sencillo, a veces uno piensa que es como una obviedad, pero cuando resolvemos o cuando nos enfrentamos a situaciones que son generadoras de estrés o de ansiedad, muchas veces no tenemos en cuenta como esos elementos. Como no los tenemos en cuenta, no solucionamos efectivamente la situación. Hay algo en psicología que se llama, bueno, es un concepto generalizado más bien, tener una visión de túnel, ¿sí? Que es como ver por un tubito de papel, ¿sí? Entonces usted tiene los ojos cerrados y no ve a ningún lado porque a veces el problema es tan angustiante o lo tiene tan agobiado que usted no sabe qué hacer. En esos casos, tener como una ruta para actuar puede ser útil, ¿no? Entonces, de Zurita y Goldberg plantearon como son 5 pasos, pero vamos que aquí lo resumí en 4, que son definir y formular el problema, o sea, definir cuál es el problema, entenderlo bien, establecer alternativas para responder ante él, tomar decisiones, implementar la solución y evaluar cuáles son los posibles resultados. Entonces, con relación a la primera, entonces, ¿qué hace uno para definir un problema cuando se siente, digamos que en este contexto de pandemia, estresado o ansioso o no sabe qué hacer? Entonces, lo primero que uno debería hacer sería recopilar información relevante o suficiente para el problema a partir de los hechos, ¿sí? Es muy importante que la información que usted recopile no surja de su interpretación. Es que yo creo que esto es lo que pasa. Es que yo creo que es una conspiración de la CIA para que todos nos enfermemos y haya menos población. O de procesos de juicios basados en la emoción. Que yo siento que es que esto, no. Digamos que definir el problema es un ejercicio objetivo. No tiene que saber qué es lo que pasa. Y recopilar informaciones e encontrar hechos objetivos que le permitan
dar cuenta efectivamente qué es lo que pasa. Y también otro elemento importante es analizar en términos de lo que es y no de lo que debería ser, ¿sí? Me encuentro en una situación problemática, ¿sí? Y muchas veces lo que hace el individuo es decir, esto es un problema porque es que debería ser de esta manera, debería ya haberse acabado el tema de la cuarentena y volver a mi trabajo. Digamos que hacer ese tipo de proyecciones hacia el futuro a veces puede hacer que nos bloqueemos y no podamos definir el problema adecuadamente. Siempre es importante saber qué es lo que pasa puntualmente, ¿sí? Muy práctico y muy como centrado en los hechos. El segundo elemento es generar alternativas, es poner en marcha estrategias que lleven a generar numerosas soluciones. Seguramente usted estará familiarizado con el concepto de lluvia de ideas, puede ser como hasta un cliché, pero a veces puede ser muy útil sentarse con un papelito ahí en el computador y empezar a botar ideas. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Sí? Dos principios tienen que orientar la generación de alternativas. Uno es que usted tiene que votar todas las ideas que se le ocurran. Y el segundo es que entre más diferentes entre ellas, es mucho mejor. Porque cuando se generan alternativas, lo que uno busca es tener un abanico posible de respuestas en donde pueda descartar, ¿sí? Y pueda hacer una elección o pueda priorizar cuáles serían las alternativas más viables. ¿Listo? El tercero es suspenda el juicio, ¿sí? Pero no desde la perspectiva fenomenológica, sino es más bien como trate de no evaluar primero lo que va a pasar frente a las alternativas, ¿sí? Entonces, como, ay, no, pero mejor no pensemos en poner un negocio porque es que yo soy mal negociante. O no pensemos en hablar de separación con mi pareja porque es que no me quiero quedar solo. O no, mejor no pensemos en que me voy a morir porque entonces no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, primero proponga alternativas, todas las alternativas, por más descabelladas que le parezcan, y luego haga una evaluación. Porque eso lo que le ayuda es a copiar información, ¿sí? Y a copiar información efectiva y después desde una perspectiva un poco más amplia, pues usted puede descartar efectivamente cuáles pueden servir o cuáles no pueden servir. El tercer paso es tomar decisiones, ¿sí? Es valorar las diferentes alternativas de solución que se acaba de plantear. Eh, eh, digamos que usted tiene que evaluar acá los efectos potenciales de lo que va a hacer, evaluar como la relación costo-beneficio, pero siempre considerando aspectos subjetivos, perceptivos o religiosos, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que una adolescente embarazada, que tiene pocas redes de apoyo, que no cuenta con su pareja, que se encuentra estudiando, en una relación costo-beneficio, considere que es mejor hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Probablemente esa puede ser una evaluación sensata de la situación. Sin embargo, puede ser que esa decisión, que es muy costo efectiva, es costo beneficiosa, en el largo plazo, tenga un efecto muy negativo en el corto plazo en términos religiosos, por ejemplo. Entonces es una mujer muy creyente y como es una mujer muy creyente, la culpa la va a devorar después, ¿sí? Porque va a sentir eternamente que mató a alguien y que se va a condenar en el infierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer una evaluación costo-beneficio, pero también tiene que tener en cuenta algunos aspectos subjetivos, perceptivos y religiosos, bueno, entre muchos otros, pues porque a la larga quien toma la decisión y quien asume las consecuencias de la decisión es el individuo, ¿sí? Y si usted no hace esa valoración y solo se queda como en el resultado inmediato, pues probablemente va a tener efectos indeseables o efectos que van a generar rebotes, digamos que en el largo plazo y usted no quiere que eso suceda. Como cuarto elemento, pues implementar y evaluar los resultados y es simplemente como poner en marcha lo que usted ha planeado, la decisión que tomó, ver qué pasa cuando implementó la acción, evaluar los resultados, sirvió o no sirvió, y hacer los ajustes pertinentes. En el afrontamiento, como en la intervención en crisis, es muy importante ponerse en movimiento. O sea, siempre hay que hacer algo, ¿sí? Aunque ese algo sea como me tengo que calmar, tengo que dejar de pensar que nos vamos a morir, o sí, digamos que no es solo de ponerse en movimiento físico,
sino tomar una decisión y llevarla a cabo, ¿sí? La quietud, la pasividad, inmovilizarse es un mal indicio de afrontamiento, porque lo que muestra es que la persona está afrontando de una forma inadecuada. Eso puede ser momentáneo, a veces puede ser que una situación nos desborde y nos deje en shock, no nos permita responder, otras veces pues puede que no. Bien, ahora, con relación al afrontamiento de tipo emocional, que está, digamos que más asociado, está más recomendado para situaciones en donde yo no puedo hacer nada, ¿sí? Por ejemplo, no puedo salir a trabajar y no tengo trabajo, ¿sí? Y eso puede generar una carga de estrés y ansiedad muy alta en este contexto de coronavirus, o tengo un problema con mi pareja, ¿sí? Y no lo puedo resolver y estamos conviviendo juntos, ¿sí? Entonces hay unas estrategias, digamos que muy específicas, que buscan que recuperemos el control emocional, ¿sí? Una de ellas puede ser evitar la situación, evitar esa situación que nos genera o que es disparadora del estrés. A veces es difícil de hacer, otras veces no se puede, ¿sí? Por ejemplo, no tengo trabajo. ¿Cómo evito no tener trabajo? Pues consiguiendo, pero no puedo conseguir. Entonces, evitar la situación allí no aplica, en algunas ocasiones sí aplica. Hacer una reevaluación cognitiva, evaluar qué recursos se tienen para hacerle frente a la situación y hacer una atención selectiva positiva, como es lo que le dicen a uno, centrarse en lo bueno, ¿sí? Recuerden que este tipo de afrontamiento está centrado en situaciones en donde yo no puedo actuar. Y no puedo actuar no porque yo no quiera, sino porque hay unas condiciones que impiden que yo despliegue una respuesta efectiva para superar el problema, ¿sí? Entonces estoy diagnosticado con una enfermedad crónica, VIH, cáncer, ¿sí? Digamos que no puedo hacer mucho más que recibir la atención del médico, ¿sí? Pero yo puedo centrarme como en algunos aspectos positivos. Bueno, puedo hacer una revaloración de lo que pasa con mi vida, del significado de mi vida, ¿sí? No es una situación que pueda evitar, pero también puedo hacer una reevaluación cognitiva, puedo orientarme a otros recursos diferentes para responder a la situación. Puedo empezar a hacer actividad física, por ejemplo. Están combinados con los tres elementos de los que les hablaba al comienzo, que son el contexto, los recursos y las redes, porque son elementos centrales en la forma de responder ante las situaciones que nos superan en términos prácticos y no emocionales. Bueno, en la presentación inicial... Bernardo, qué pena contigo. Es que faltan 5 minuticos, entonces tratemos de cerrar para que alcancemos a hacer preguntas. Pero termina. Vale, ya estoy cerrando. Gracias. Las principales categorías de la respuesta emocional son el apoyo emocional, el apoyo en la religión, la reinterpretación positiva, ver lo bueno de la situación, y la concentración y el desahogo, que es centrarme en el problema, ver qué es lo que está afectando y permitir la expresión emocional. Si ven estas últimas tres, que son liberación cognitiva, que es como evitar el problema, no pensar en él, la negación, decir que no está pasando nada, o la liberación hacia el consumo, tienen como unos virusitos ahí. Es porque son menos funcionales, ¿sí? Pero son estrategias de afrontamiento también. Si les ha pasado alguna vez en su vida que han tenido una decepción amorosa y resulta que se fueron a tomarse una cerveza con sus amigos y allá lloraron sus penas y al otro día están mejor, eso es liberación hacia el consumo, ¿sí? Lo problemático de esas estrategias es que mantenerlas en el tiempo puede tener efectos negativos para la vida, ¿sí? Entonces uno no puede pasársela consumiendo, pues porque eventualmente eso va a generar un problema de adicción. No puede pasársela negando, pues porque va a evitar el problema, y tampoco puede pasársela haciendo liberación cognitiva, es emocionalmente menos funcional en términos de la respuesta que se despliega. Finalmente, algunas formas saludables de afrontamiento en este periodo de pandemia. El primero de todos, que me parece fundamental, es saber con quién usted puede obtener ayuda, ¿sí? Entonces, hágase de una red, ¿sí? Identifique quién es su red y quién es la red de su red, su familia, las instituciones, con quién puedo recibir ayuda si no la tengo en este momento. Si en ese momento no está pasando por una situación que genere crisis o que le genere estrés o ansiedad, es un buen momento para plantearse cuál es la red, porque digamos que usted se anticipa a la situación. Saber cuál es la condición de base, ¿sí? Entonces, ¿cómo me encuentro en este momento? Si estoy enfermo, si no estoy enfermo, si la situación es muy grave frente a lo que estoy viviendo. Cuidar la salud emocional, buscar hacer una expresión emocional constante. Se habla mucho de emociones negativas y positivas, pero son emociones, hay que expresarlas.
Está bien odiar al mundo a veces durante un tiempo, o sentirse enojado, o sentirse triste, está bien. Hay que expresarlo, hay que permitirse expresarlo. Contener puede ser muy problemático porque la contención lleva a que usted eventualmente explote. ¿Sí? No es como una buena, adecuada, no es una buena forma de afrontar la situación. Cuidar la salud física, practicar algún tipo de actividad física, disfrutar el tiempo, tratar de aprovecharlo, no centrarse solo en el trabajo, en una sola tarea, conectarse con la red, y la red incluye psicoterapia, por ejemplo, si la necesita, saber lo que pasa, informarse bien, traten de buscar como fuentes para saber lo que pasa con la enfermedad, no noticias Caracol, bueno, no noticieros, probablemente las mejores fuentes son el CDC, la Organización Mundial de la Salud, o el Ministerio. Si usted quiere enterarse de lo que pasa frente al COVID, ¿sí? Ahí esas son las fuentes que no fallan. El resto, Facebook, las redes, es preferible no fiarse de esas redes, ¿sí? Tener solo una fuente de información que usted no tenga que consultar todo el tiempo, lo tiene actualizado y usted sabe más o menos cómo a qué atenerse. Y finalmente, la más importante, entonces, no creer en tips, no creer en este listado que les acabo de poner, en tips y soluciones rápidas. O sea, no hay una forma única de superarla, ni hay una receta secreta, no hay un coaching que valga acá, ¿sí? No es echarle ganas lo que resuelve el problema, sino hacer una valoración objetiva del problema y echarle a andar, ¿sí? Echar a andar una respuesta de acuerdo a la particularidad de la situación. ¿Con quién se cuenta? ¿Con quién puedo contar? Pues yo les voy a dejar la presentación acá, y aquí hay unas redes que yo, digamos que esto es producto del trabajo de un grupo de estudiantes de Psicología de la Salud de la Universidad de Santo Tomás, que hicieron como una colección de redes para hacer intervención en crisis. Y unos números de contacto y unos servicios particulares. Hay muchos, solo tengo aquí como los 10 primeros, pero yo voy a dejar como ese archivo para que ustedes lo puedan consultar. Y proveen algunas respuestas efectivas, o algunos canales de consulta donde uno puede atender o puede recibir alguna atención frente a estas situaciones. Finalmente, unas líneas, la 106, 1, 2, 3, piénsalo y ya. Muchísimas gracias. Qué pena demorar tanto el tiempo acá, pero listo. Creo que ya con eso terminamos. Súper importante, Bernardo. Si quieres, por favor, déjanos ahí la diapositiva última donde están las redes para que los que quieran ir mirando. En estos 5 minuticos vamos a dejar 5 minuticos de preguntas. Vale. Excelente la conferencia. Cuando yo veía tus estrategias en la que mencionaste de liberación hacia el consumo, a las mujeres nos critican mucho porque lloramos, pero yo siento que uno muchas veces cuando tiene una situación, y por lo menos como mujer me identifico mucho con el poder, pues uno presenta la situación y de pronto llora, y con muchas amigas decimos, pues uno sabe que llorar no resuelve el problema, pero uno como que logra desahogarse. ¿Esa tú la incluyes dentro de esas estrategias? ¿Sí? ¿O qué opinas de esa estrategia? A los hombres no les gusta. A veces llorar cosas que los problemas a los que nos enfrentamos no son solo la situación, sino digamos que tiene una carga valorativa. Entonces, como interpretamos el problema hace parte del problema. Entonces, imagínense ustedes bien contenidos con un problema y sin poder expresar todo el tiempo. Pues obviamente eso va a exacerbar la ansiedad, va a exacerbar el estrés y va a hacer que uno se sienta mal, digamos que en el largo plazo. Entonces, la expresión emocional ayuda un resto, ¿sí? Hay que posibilitarla. ¿Sí? Lo que pasa es que nuestra sociedad le castiga mucho al hombre llorar, es una tontería, pero también a la mujer, ¿no? Porque a veces digamos que lo pintan como sinónimo de debilidad, y pues no tiene sentido pensarlo de esa manera. Ok, son estereotipos culturales que se tienen. Hay una pregunta aquí, nos preguntan, Bernardo, ¿cómo se contrarresta la ansiedad cuando lo califican como un riesgo laboral de la persona del colaborador? Cuando okay, a ver. ¿Cómo se contrarresta la ansiedad cuando hacer frente a la ansiedad cuando te la evalúan como un riesgo laboral? Bueno, digamos que yo evaluaría, hay que poner como en contexto la situación, habría que preguntarse por qué están evaluando como un riesgo laboral esa respuesta ansiosa. O sea, debe tener un grado de exacerbación alto o alguna afectación para las prácticas laborales particulares. Eso en primer lugar.
Y en segundo lugar, pues bueno, ¿qué estrategias usted puede utilizar de forma inmediata para hacerle frente a la ansiedad? Hay muchas técnicas. La relajación muscular progresiva es una técnica muy efectiva, fácil de aprender. No necesitas, salvo un entrenamiento previo, no necesitas como un profesional que constantemente te esté enseñando. También hay otras prácticas que no son tan disciplinares, sino más bien como del conocimiento popular. El uso del yoga también ha demostrado tener efectos particulares sobre la reducción de la ansiedad. Desde la psicología uno se preguntaría cuál es el disparador de la ansiedad. Digamos que algunos modelos de intervención psicológica entienden que ese tipo de sintomatología son manifestaciones de problemas pues que hay que empezar a ponerles cuidado. Preguntarte cuál es el problema que origina ese tipo de situación o esa manifestación particular ansiosa podría ser una herramienta útil. Pues entonces, que no sé, porque hay tantas cosas para decir allí. Entonces uno podría decir, si me pides unos tips, yo pensaría, haz relajación muscular progresiva. Pues porque esa es una estrategia efectiva que está evaluada, está probada, sirve. Utiliza el yoga, que es una práctica más de la cotidianidad colectiva, te ayuda a manejarlo. Y si quieres una evaluación un poco más de fondo, pues yo iría a psicoterapia. Si la ansiedad está generando problemas en mi contexto laboral y son graves, y yo siento que son graves y los quiero contrarrestar, yo inmediatamente pues evalúo con un profesional que me dé una orientación mucho más específica frente al problema. Como yo les decía, no hay como un tip particular, es mejor consultar y evaluar el caso particular. Sabes que con esa pregunta se me viene a la mente precisamente en este tiempo de pandemia la situación a la que nos estamos viendo enfrentados los profesionales de la salud, los que están en primera línea atendiendo pacientes COVID. Ahí es muy claro y hablando con muchos colegas, pues realmente el tema de ir día de por medio, todos los días atendiendo pacientes COVID, a pesar de toda la protección necesaria, la ansiedad es algo ahí que está presente, que ya se vuelve parte como de esa vida cotidiana. Sí, claro. Tú respecto a eso, ¿qué sugerirías con relación a estos profesionales que están en primera línea? Digamos que el vivir con ansiedad, ¿sí? Con miedo, con preocupación constante, si estás trabajando en la primera línea es normal, ¿sí? Yo no lo consideraría, digamos que ahí en ese caso como un riesgo laboral, porque digamos que es inherente al escenario particular al que me estoy enfrentando. Ahora, definitivamente es necesario que haya perdón, un segundo, un equipo de apoyo, un equipo de respuesta que acompaña al profesional en psicología no, el profesional de primera línea, que debe ser un equipo o de psicólogos o de trabajadores sociales o de consejeros que estén formados en hacer intervención para estos casos, porque es innegable que un profesional de la salud que esté trabajando con pacientes con COVID no sienta miedo. Obviamente se va a sentir ansioso, es normal que se sienta ansioso. Más bien lo que tiene que haber son equipos de respaldo para esa situación. ¿Sí? Deben haber, son necesarios, muy necesarios. Perfecto. Y vamos a leer la última pregunta. No creo que hay más, pero entonces acá hay una que dice, ¿cómo se puede empezar a redireccionar la respuesta cuando hay una estrategia de afrontamiento inadecuada? Ok, listo. ¿Cómo redireccionar la respuesta? Bueno, lo primero es hacer una evaluación objetiva de lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces tú te encuentras con una persona que, digamos, me he referido muchas veces al tema de lo laboral porque me parece que es uno de los condicionantes que ha impactado más negativamente la salud mental de las personas durante el periodo de pandemia, ¿sí? Entonces yo creo que hay muchas cosas, pero perder el trabajo puede tener un impacto muy negativo sobre la vida de la gente. Y si tú, por ejemplo, te das cuenta que la persona que está haciendo frente a la situación empieza a tener una conducta que está eh, mm, desadaptada, pero ¿cómo definirlo desadaptado? Que tiene un efecto negativo sobre la vida de él mismo o sobre la vida de otras personas. Te voy a poner un ejemplo puntual. La persona perdió el trabajo y no buscó nada ni nada, sino se dejó agobiar por
por el hecho de no tener trabajo y empezó a tener miedo y empezó a consumir marihuana o empezó a consumir alcohol, ¿sí? Muy seguido en su casa. Entonces tú te das cuenta que hay un problema, ¿sí? ¿Por qué te das cuenta que hay un problema? Eso es lo que yo llamaría una conducta desadaptada. ¿Y por qué está desadaptada? Porque tiene un impacto negativo sobre tu vida como familiar o acompañante o sobre la vida de la persona. Hay cambios que tú notas. La persona dejó de bañarse o la persona dejó de comer bien o la persona dejó de establecer relaciones sociales como lo hacía habitualmente, solo se dedica a consumir. Entonces, lo primero es identificar cuál es el grado de afectación que tiene y lo segundo es, de acuerdo a la magnitud de esa respuesta, derivar a una respuesta profesional o simplemente discutir, ¿sí? Como hablar con la persona, ¿sí? ¿Por qué les digo las dos opciones? Porque, digamos, ustedes se encontraron con una persona que perdió el trabajo, está empezando a beber mucho más de la cuenta, están viendo que es grave y esta persona empezó a pensar en suicidarse. Digamos, vamos a poner una situación dramática. Empezó a pensar en suicidarse y es una persona que ustedes conocen y es emocionalmente poco estable o han visto que ha tenido algunas salidas parecidas en tiempos pasados y ven que la persona está como pensando ya como más específicamente en hacer algo en contra de su vida y solo cuenta con ustedes, ¿sí? Entonces yo pensaría desde la psicología, aquí tenemos un caso de ideación suicida que probablemente se va a volver un intento. En ese caso yo derivo, siempre hay que derivar, o sea, busco la ayuda de un profesional porque a veces yo no sé qué hacer, ¿sí? Y solo decirle todo va a estar bien, tranquilo, no, tal vez no es lo más adecuado. Entonces, si uno evalúa que la magnitud es muy grande y el grado de afectación es muy grande, ¿cómo hacerlo? Pues si uno conoce a la persona, sabe el grado de deterioro de afectación que está sufriendo. Si no, pues siguiendo evaluando, digamos que algunos aspectos básicos, no se está agrediendo a otros, está afectando muchas áreas de su vida, social, personal, familiar. Ahí es para derivar. Si no es así, si empezó a tomar, por ejemplo, ¿sí? Usted piensa que es grave y puede hablarlo con la persona, lo primero que tiene que hacer es indagar. Indague, siéntese con la persona y pregúntele, bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Casi nunca es recomendable en intervención en crisis. Pueden ver el video de primeros auxilios psicológicos como para tener algunas referencias más específicas. Casi nunca es recomendable decirle a la persona que todo va a estar bien o que todo va a mejorar o que tranquilo o que no es tan grave. Porque ese es el tipo de recetas que les digo que no funcionan porque son como esas frases de cajón o clichés que lo que le dicen a la persona es que todo está bien, ¿sí? Y no, pues la persona ha hecho una valoración progresiva de la situación para saber que efectivamente la situación no está tan bien. Listo, yo creo que eso sería. Sí, hay más preguntas, entonces vamos a leer esta última pregunta. Hay dos preguntas asociadas al sueño. En el canal que les dimos de la facultad hay dos charlas muy buenas, una dada por el doctor Franklin Escobar que les habla de todo el tema de los que tienen problemas de sueño. Yo les recomendaría que la puedan leer. Esta creo que se relaciona con lo que ya dijiste, dice, ¿qué recomendaciones de afrontamiento daría a otros profesionales frente a la contención de crisis de familiares, pacientes y conocidos en estos tiempos? Bueno, ok, los primeros auxilios psicológicos los podemos brindar todos, ¿sí? Digamos que ese tipo de intervención de primera línea en crisis para afrontar se puede dar, escuchar, generar un plan, actuar, pues digamos que reducir el riesgo de conducta suicida, hacer seguimiento, son como la línea básica de intervención, ¿sí? Evaluar bien el problema, digamos que me tendría que volver un poco a intervención, a primeros auxilios psicológicos. Yo diría que fundamentalmente, perdón, es que estoy leyendo aquí las preguntas desde el celular también. Ese tipo de intervención en crisis, si uno es profesional con la familia, puede hacerse. Es decir, yo puedo escuchar, si mi pareja está en crisis, yo puedo escucharla y unos pasos, ¿no? Y hacer una escucha activa, identificar cuál es el problema, plantear unas situaciones, llevarlas a cabo y hacer seguimiento, como la estrategia básica de respuesta. Pero si la situación está asociada a un problema psicológico o se deriva de una situación que usted se ha dado cuenta que tiene, digamos que un trasfondo más de intervención psicoterapéutica, remítalo.
Digamos que un profesional de la salud no es ético, siendo psicólogo, por ejemplo, hacer atención o hacer contención emocional terapéutica con familiares. No solo pues porque no se debe, sino porque las relaciones, el tipo de relación familiar, afecta el vínculo terapéutico que se establece cuando se hace la intervención psicológica. Entonces, digamos que psicoterapia no, se remite en todos los casos, primeros auxilios psicológicos, sí, escuchar, evaluar, planear, actuar y seguir. Es como lo que dicta como la cartilla para hacer intervención de primeros auxilios psicológicos. Pensaría yo que sería como una respuesta o una alternativa. Excelente, Bernardo. Nuevamente te damos las gracias. Las otras preguntas, definitivamente les recuerdo que Bernardo nos hizo otra charla, entonces están disponibles en el canal. Alex, si nos recuerdas nuevamente la dirección, o ahí si suben por el chat la pueden ver. Y quiero recordarles, entonces, te damos muchas gracias nuevamente y les quiero recordar, mañana es a las 11 de la mañana. Tenemos un tema muy interesante, se llama Planificación Anticipada del Cuidado, a cargo de la doctora Elsa Margarita Santamaría Sierra. Y el domingo a las 11 tenemos una invitada especial desde España y nos va a hablar de una conferencia que denominamos En Primera Línea, ¿sí? Es una médica intensivista del Hospital Universitario de Torrejón, Madrid, España, quien creó el proyecto UCI, UCI con H. Entonces, están cordialmente invitados a esas dos conferencias. Profesor Bernardo Castiblanco, te agradecemos muchísimo tu participación. Y como te das cuenta, este tema es de una necesidad absoluta. Tenemos muchos, el auditorio está muy nutrido, pero además de eso, las preguntas siempre estarán ahí presentes porque es uno de los temas que más se nos ha afectado, que tiene que ver con todo este componente de la salud mental. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esa dedicación y excelente charla que nos has dado. Bueno, y a Vale, todos les muchas gracias. deseo que Gracias tengan por la buena noche. invitación. Vale. Hasta Gracias por la luego a todos. invitación. Está mi correo por ahí por si lo necesitan. Y nada, gracias. Que tengan feliz fin de semana, feliz puente. Perfecto, hasta luego a todos. Chao, Bernardo. Chao.